El día de hoy vamos a trabajar con un par de funciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar o vamos a probar la integración numérica, pero dejando de lado quad y vamos a utilizar otra función que se llama, vamos a buscarlo un poquito más rápido, que se llama integral. Es mucho más eficiente que quad, ¿de acuerdo? Trabaja mucho mejor la parte de integración y sobre todo nos va a permitir integrar en 2 y en 3 variables, que eso también llega a ser muy, muy útil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscarla en el manual. El problema de este manual es que sí, no nos tiene agrupadas las funciones, entonces es más difícil de estar buscando. Interpolación 1, interpolación 2, integral, aquí está. ¿De acuerdo? Integral. Esto es para definir algunos enteros. Esto es integral. Vamos a revisarla. Integral nos pide que escribamos una función, el máximo, el mínimo. No sé qué es name, pero por ahí debe de estar indicado. ¿De acuerdo? Las funciones las podemos expresar de manera matemática o también desde el punto de vista em, como con la rutina de function. Qué mal hago eso. Ok. En fin, pues básicamente es eso, no hay mucho que hacerle en integral. Lo que estaba tratando de buscar era acá están los argumentos, el límite inferior, el límite superior, ¿de acuerdo? Este, las tolerancias, y por aquí debe de venir toda esta documentación, nos indica qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer y dónde está el código para o de dónde viene el código original para que nosotros podamos utilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la función es integral. Miren, esto es lo que hicimos la clase pasada. Miren, hoy tuvimos 105,000 casos. Miren, sí lo atinamos. Miren, más o menos funciona lo que hicimos. Ok. Entonces, vamos a limpiar esto, CLSM. Vamos a abrir un nuevo script. Vamos a probarlo. Clear, punto y coma. Vamos a crear una función cualquiera. F, vamos a decir que F es una función que va a ser evaluada o va a estar parametrizada con X, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que es vamos a integrar la función exponencial de X multiplicada por, ¿qué será? Coseno de X, ¿de acuerdo? Vamos a integrar esa cosa, quién sabe cómo se integra, pero lo vamos a hacer numéricamente, no lo podemos hacer, de hecho es una integral cíclica si nosotros tratamos de hacerla manualmente, y vamos a integrar, no es cierto, es integral, ¿de acuerdo? Según la expresión, es integral. Primero la función, nuestra función se llama f, nuestros límites de integración de 0 a 1, ¿sale? Para que pues parezca que estamos practicando esto, ¿de acuerdo? No lo hemos llamado, vamos a ponerle uso integral. No puedo poner 2 puntos, ¿de acuerdo? En los nombres no se pueden poner 2 puntos, es guión bajo integral, ¿de acuerdo? Sí, porque si no vamos a empezar a tener errores. A ver qué dice esto. Dice que ya la regamos. Ahora, ¿por qué la regamos? Dice que cometimos un error utilizando la multiplicación. ¿Por qué? Dice que así no se multiplica. Cheque cómo estamos haciendo. Dice, probablemente lo que tú quisiste hacer es multiplicar 2 números y no 2 matrices. Por eso es que nos dice, te recomiendo que le pongas un puntito antes de lo que es el símbolo de producto para que indiques que es un producto de números y no de matrices. ¿Vale? Que ese es uno de los errores más comunes. De hecho, lo vamos a seguir cometiendo porque luego no me acostumbro. Y dice, mira, le pusiste puntito, mira, ahora sí lo entiendo y es este valor.
Obviamente ya había puesto antes un format long para que salieran todos los números o la mayor parte de los decimales que tenemos aquí. ¿De acuerdo? También podemos hacerlo con la parte de función. Con esta expresión, y igual a, vamos a crear una función g que depende de x. Vamos a decir equivalente, ¿sale? Vamos a decir que y es igual ahora a la otra cíclica que podría ser exp de x punto por, para que no nos diga lo mismo otra vez, pero ahora vamos a utilizar seno de x. ¿De acuerdo? Punto y coma. Y vamos a hacer la integral, ¿de acuerdo? De g de 0 a 1. Son valores de 0 a 1. Son integrales diferentes, entonces los resultados son diferentes. O deberían de darnos diferentes, ¿de acuerdo? CLC, voy a ponerle un punto y coma aquí y nada más me va a imprimir el resultado de f y el resultado de g que nos va a permitir verlo. ¿Sale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, claro. Recuerden que si nosotros estamos utilizando esta estructura de función, ¿sale? Y nosotros queremos indicar que va a ser una función del tipo evaluativa, entonces aquí va a llevar una arroba. ¿Sale? Esos pequeños detalles donde quién sabe qué está pasando, son cosas que se van a ir depurando, que van a ir ustedes depurando sobre la marcha. Lo importante con esto es que no se desesperen. Es muy común que salga esto y tienen que estar buscando y tienen que estar pensando qué es lo que está faltando. ¿Sale? Y nos dan diferentes resultados porque utilizamos diferentes funciones. Si aquí cambiamos a cos, ¿de acuerdo? Ahora sí f y g son la misma función. Entonces el resultado debería de ser en este caso el mismo. ¿De acuerdo? Entonces da lo mismo si lo ocupan de una forma o lo ocupan de otra. Va a darnos una integral. En este caso, una integral desde el punto de vista numérico, que es algo que nos interesa. No nos interesa tanto calcular una integral definida, sino una integral desde el punto de vista numérico. Algo que no se ve en el curso, pero que sería bueno que lo aprendieran, es cuando nosotros queremos integrar funciones que van que llevan dos o más variables, ¿de acuerdo? En el curso formal de métodos numéricos no se ve, sin embargo, existen las instrucciones en MATLAB, ¿sale? Y yo creo que podrían sacarlo sin ningún problema. La función para integrar expresiones de dos variables es integral 2. Esta lo que nos va a hacer es calcularnos una integral doble, ¿de acuerdo? Y las integrales dobles de una función f de x, y, por decir algo, aunque pueden utilizar cualquier variable, diferencial de área. Pueden ser, este diferencial puede ser con respecto de y y después respecto de x. Esto significa que primero integramos con respecto de y y posteriormente con respecto de x. Pero aquí la parte importante es que puede ser de a b y de c a d si la región de integración es rectangular, que eso sería lo más sencillo. De hecho, integral 2 puede hacer esto sin ningún problema. ¿De acuerdo? Lo único que necesitamos es definir una función. Vamos a trabajar nuevamente con f. Para definir que vamos a trabajar con dos variables, pues es x, y ya con eso estoy expresando que trabajo con dos variables. Supongamos que vamos a trabajar ¿qué será? La exponencial de x, punto por, ahora vamos a utilizar seno de y, ¿de acuerdo? Seno de y, ¿sale? Por decir una función, ¿sale? Si nosotros hacemos la integral, podemos hacer la integral, y en este caso, lo que nosotros indicamos es cómo va a estar escrito el diferencial a partir del orden de colocación de las variables, ¿de acuerdo? Esta es la primera variable y esta es la segunda y por lo tanto considera que nuestros diferenciales llevan este orden. Así pues, si yo voy a integrar f
y f va a ir, por ejemplo, de 0 a 1 con respecto a x, y de 0 ¿qué será? A 2, de 0 a 2 con respecto de y, lo que tendríamos es que este primer número, voy a hacerlo con colorcitos, este número corresponde a, este número que está aquí corresponde a b, ¿de acuerdo? El siguiente número corresponde al límite inferior de la segunda integral. Y por último, este número, este d, es el que se encuentra aquí. Entonces, aquí lo importante notar es que va con bloques inversos al orden de integración. Es decir, yo voy a integrar con respecto de y y después con respecto de x. Entonces, aquí están con respecto a los que integro primero, y estos son con respecto a los que integro después. Hagan de cuenta que primero integraría f con respecto de 0 a 2, y ya que tenga el resultado, hacer la integral de f con respecto de 0 a 1, ¿de acuerdo? Si todo está bien, voy a limpiar esto. Bueno, nada más las líneas por si queremos ver algo más. ¿Sale? Si todo está bien, aquí me debería de decir MATLAB que he creado una función de dos variables que tiene esta forma y que la integral tiene algún valor. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice f es una función que tiene esta estructura y la integral de 0 a 1, de 0 a 2 de la exponencial de x por el seno de y diferencial de x es 2.433333937 y todo eso. ¿De acuerdo? Pero una de las cosas que aprenden, o que debieron de haber aprendido, es más, que debieron de haber aprendido conmigo muchos de ustedes, es que no siempre los límites de integración son, sobre todo los internos, son números, ya que no todas las regiones son cuadradas. Tenemos regiones pues bastante raras. De hecho, esta región me quedó bastante fea, ¿de acuerdo? Pero el chiste es que tenemos regiones cerradas, donde lo que hacemos es expresar los extremos como límites de integración. Y entonces, si seguimos integrando primero con respecto de y, después con respecto de x, aquí tendríamos una función g1, que dependería de x para indicar el límite inferior de y. Y aquí tendríamos una función g2, que depende de x para expresar el límite superior de g, ¿de acuerdo? Y si tenemos esto, nosotros también podemos expresar esta integral con funciones. Lo único que tenemos que hacer es colocar aquí la función g1, ¿de acuerdo? Y en la siguiente posición, en esta, la función g2. Es decir, aquí colocamos el límite inferior y en esta posición colocamos el límite superior, ¿de acuerdo? Obviamente expresados como funciones de este estilo o en base a las estructuras que hemos dado anteriormente del uso del comando function, que sería, creo que mejor expresado. Ok, vamos a borrar todo esto, quedándonos con la idea de que vamos a crear una función un poquito más compleja, con un límite no rectangular, sino más general. Y vamos a sacarlo de un libro, porque pues luego perdemos imaginación y ya no sé qué hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué les parece esta? El número 8. ¿Sale? Es una integral que va, con respecto de x va de 0 a 1, con respecto de y va de 0 a x cuadrada. Entonces, esos son los límites de integración, es decir, tenemos una integral de 0 a 1, de 0 a x cuadrada, de y sobre x quinta más 1, obviamente va a diferencial de y, diferencial de x. Esto es lo que queremos integrar, ¿sale? Entonces,
Digo, este ejercicio generalmente causa dolor de cabeza. Yo creo que algunos de ustedes lo deben de recordar porque tuvieron de haberlo resuelto en alguna ocasión. Y en este caso, f se expresa un poquito más complejo. Es y punto entre paréntesis, x punto elevado a la quinta más 1. Esa es la función, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esta es nuestra función. Vamos a ver si está bien construida, si no nos va a marcar un error, ¿de acuerdo? No, nos dice que ahora sí aparentemente lo escribimos bien, ¿sale? Luego, este límite de integración, el de 0 a 1 no tiene problema, ese tampoco, ¿sale? Pero este límite de integración sí. Entonces ahí vamos a ponerle G2, por ejemplo, o pueden ponerle Y max o límite superior de Y o el nombre que se les dé la gana. Pero vamos a escribirlo como una función que depende de X, que sería X punto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa expresión es la que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, esa es la función con la que voy a expresar a G, y por lo tanto, al poner integral 2, porque voy a hacer una integral doble, ¿de acuerdo? ¿De quién? De la función f, que va de 0 a 1, ¿de acuerdo? Que va, esos son los límites para x, y para y iría de 0, porque ese es su límite inferior, a g2, porque esa es la función que está como límite superior, ¿de acuerdo? Y ahí nos debe dar, si todo está bien, el valor de g, de la integral. Y este es el resultado de la integral, ¿de acuerdo? Entonces, ese dolor de cabeza que les causó el calcular estas integrales cuando estaban en segundo semestre, y luego cuando estaban en tercero porque la reprobaron en segundo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Pues en realidad trabajando con esto hubiera sido mucho, pero mucho más sencillo, ¿sale? Al menos no tener el resultado completo de cuál es el procedimiento, pero sí por lo menos cuánto tenía que dar, ¿sale? Eso yo creo que les hubiera ayudado bastante, ¿de acuerdo? Ok, hagamos algo más, algo para que ayuden a sus compañeros que están en primer semestre, ¿de acuerdo? Y es que nosotros hemos hecho hasta aquí solamente integrales numéricas, es decir, si nosotros hacemos la corrida del programa, el resultado es un número, porque esta integral, al ser numérica, el resultado es un número. ¿Qué pasa si yo quiero la integral de una expresión? ¿Se acuerdan que hace tiempo hicimos una función simbólica y la derivamos simbólicamente? También podemos escribir una función simbólica e integrarla simbólicamente, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con eso. Nada más que ahí la función que se va a utilizar es otra expresión, ¿de acuerdo? Primero vamos a crear nuestra función simbólica. Recuerden que es sims, para indicar que van a utilizar un símbolo. ¿Sale? Ahí está. Vamos a utilizar el símbolo X, ¿de acuerdo? Ahora, f la voy a escribir como x, x cuadrada por seno de x, ¿de acuerdo? Y si todo lo hicimos bien, aquí nos debe decir que esta función es una función simbólica, ¿sale? Que tiene esta estructura. Si se dieron cuenta, no nos hizo absolutamente nada. Para hacer una integral simbólica, que ese es el último paso que estamos viendo hoy, lo que es integral simbólica, ¿de acuerdo? La función que se va a utilizar es una que se llama int, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado porque esta función int se puede confundir con ciertas construcciones como int 8, int 32, int 64, que son otro tipo de instrucciones, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren buscar cómo integrar simbólicamente en MATLAB, por cierto, simbólica lleva acento, tengo cuidado con eso. Si ustedes buscan en MATLAB cómo integrar simbólicamente, les debe dar la expresión int nada más. Y sería int f,
¿de acuerdo? Y probablemente ahí nos salga bien, y si no nos sale bien, pues ya la regamos en algo. Esperemos que estemos bien, porque ven que nos da por equivocarnos. Ah, miren, sí, lo hicimos bien, ¿de acuerdo? Ahí está nuestra integral. Nos da todo esto porque en realidad es una integral que se desarrolla por partes. Obviamente, si ustedes copian esto y lo entregan al profesor, los va a reprobar, porque a este resultado le falta algo muy importante. Y eso muy importante es la constante de integración, porque es una integral del tipo simbólica, ¿de acuerdo? ¿Sale? Más o menos. ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, hoy hemos visto cómo integrar de manera simbólica y cómo integrar numéricamente. Y para la integral numérica tenemos integral, ¿de acuerdo? Que la integral numérica debe llevar una función, el inferior, el límite inferior y el superior, ¿de acuerdo? Con parámetros básicos. La integral doble, que aquí también lleva una función, el inferior de la primera, el superior de la primera, el límite inferior de la segunda y el superior de la segunda, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y les recomiendo, si no tienen nada que hacer, que revisen qué hace integral 3, ¿de acuerdo? Que es para hacer integrales triples de manera numérica. Y eso es lo que ustedes deben de saber sobre integración en MATLAB. ¿Sale? Y esto sería todo por mi parte con respecto a integrales. Espero se hayan divertido.